Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo y bueno, yo hoy quería hablarles un poco sobre lo que es el tema de RoboAdvisor. En particular, yo soy el CEO y founder de Alcanza, somos una empresa que estamos en California y les voy a contar un poco lo que estamos haciendo y también de lo que se trata precisamente pues todo este tema de RoboAdvisory. Primero empezar con una frase muy famosa, y ya hoy hemos precisamente oído de varias empresas de fintech, por eso estamos precisamente en este summit. Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, Silicon Valley is coming. Esto es algo que es una realidad, esto es algo que ya las empresas precisamente tradicionales, financieras, saben que está pasando y saben que es una realidad y están actuando con respecto a esto. Esto ya no es un mito, esto es algo que es una realidad. Y en particular, ¿esto qué significa? Si nosotros vemos el website de lo que es Wells Fargo, todas estas son empresas, startups, que están atacando los diferentes negocios en los que está metido Wells Fargo. Y podemos hacer esto para Citi, para JP Morgan, para BofA. Pero hay una cantidad de empresas que están atacando todos los diferentes negocios en los que está metido una institución financiera. Nosotros en particular estamos en este negocio de acá, que va a ser todo el tema de gestión de patrimonios, gestión de portafolios, etc. Ahora, esto no es solamente a nivel de Estados Unidos. Si yo me pongo a ver el website de HSBC, encontramos exactamente la misma cosa. ¿Sí? Entonces, las empresas en general, las empresas tradicionales financieras, están siendo forzadas a cambiar su modelo de negocio o están siendo atacadas por startups como estas. ¿Qué es entonces FinTech en Asset Management y RoboAdvisory? Y tal vez voy a hacer una descripción de los 4 o 5 pasos que típicamente entonces una persona sigue, pero básicamente es dentro del tema de portafolio management. ¿Cómo hago para gestionar portafolios? Y la idea es, esto es básicamente conocido como RoboAdvisory. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente de tener robots, de tener algoritmos, de que sea todo online, de que sea todo automatizado para poder entonces gestionar patrimonios. Los pasos típicos de esto, entonces, iniciamos con una interacción que sea totalmente online, donde típicamente lo que ha pasado tradicionalmente, una persona se sienta con un asesor financiero para tratar de que el asesor financiero entienda cuáles son los objetivos, cuáles son las metas de esa persona. Ya todo esto es un proceso que es automatizado y que lo puedes llevar dentro de una app o lo puedes llevar directamente en web. Al mismo tiempo, creación de una cuenta para poder entonces implementar o simplemente atar a una plataforma como la nuestra, atar una cuenta que ya esté, una cuenta de inversiones que ya esté autorizada para hacer esto. Siguiente parte entonces, un robot básicamente va a definir cuál es el mejor portafolio dado ese objetivo financiero, donde ese objetivo financiero puede ser un retiro, puede ser ahorro para la educación de un hijo, puede ser la compra de una casa en unos años. Entonces, al entender eso, un robot lo que va a hacer es definir cuál es el mejor portafolio para ese objetivo financiero, lo ejecuta, lo implementa. Entonces, básicamente, nuestros servidores se conectan directamente con los servidores de la entidad financiera para ejecutar ese portafolio y lo estamos monitoreando constantemente. ¿Para qué? Para luego entonces irlo rebalanceando, irlo realocando. Y esto requiere absolutamente ninguna persona. A través del tiempo todo esto es completamente automatizado. Siguiente es, y esto es un punto que también es importante, es la parte de reportaje. En general, amigos, primos, tíos, etcétera, cuando saben que a mí me gusta el tema financiero, desde siempre que lo han sabido, siempre me preguntan, ayúdenme a entender este extracto. Entonces, también es cambiar precisamente esa idea de reportaje, de realmente cómo me está yendo, si estoy logrando mi meta, no estoy logrando mi meta. Y esto pues es un tema también de user experience que se vuelve bastante importante. Entonces, ¿por qué? Y esto es algo que viene creciendo de una forma impresionante. Básicamente estos son datos de KPMG, donde esperamos que el crecimiento que hasta ahora ha sido exponencial y que más o menos hoy en día por RoboAdvisor son manejados alrededor de 30 billones de dólares, donde tal vez hace unos 8 años estábamos casi en cero, y se espera que más o menos unos 2 a 3 trillones de dólares estén siendo manejados de aquí al 2020. Si miro datos de Citibank, que sacó también un reporte sobre RoboAdvisory, ponen más bien los datos en alrededor de 8 trillones de dólares a nivel mundial siendo manejados en gestión patrimoniales por medio de robots. ¿Por qué creemos entonces que este es el futuro de Asset Management? Y en particular nosotros, ¿qué es lo que creemos y por qué creemos? Entonces, primero, lógicamente, entonces, el cliente como tal
está cambiando la forma como accede a los diferentes servicios. Y esto es un cambio demográfico que ha venido pasando a través del tiempo, no solamente dentro de RoboAdvisor y ciertamente dentro de FinTech. Estamos sirviendo un mercado que no está siendo servido en este momento. Y esto sí que es cierto ciertamente en Latinoamérica. Podemos lograr una adquisición de clientes de una forma eficiente. Y finalmente un punto que no es menor es darle poder precisamente al cliente. Y esto lo damos precisamente por medio de un producto que sea bueno y que tratamos de que sea significativamente mejor a lo que existe hoy en día. Y de esa forma tiene que ser sostenible, digamos, hacia el futuro. Entonces, primer punto, ¿qué está pasando? Si uno ve precisamente a lo que son millennials versus los baby boomers, gente que tiene alrededor de 60 años, etcétera, ¿cómo les gusta comunicarse en general? No solamente dentro de FinTech, sino en general. A los baby boomers les gusta todavía más el teléfono, les gusta todavía más en persona y por medio de correo. A los millennials y a la gente joven, ¿qué le gusta? Le gusta principalmente email, Facebook, Twitter, blog, todo que sea online. La gente lo que está pidiendo es que hoy en día consumir sus servicios de una forma online. Ciertamente la gente joven. Entonces, que básicamente es el futuro. Si nos vamos entonces a temas ya de dinero como tal, a temas ya más relacionados con FinTech, aquí lo que vemos es una gráfica donde también, primero de todo vemos un crecimiento entre el 2011 y el 2014, de que hay un crecimiento en todos los años, a todos los diferentes promedios de años, principalmente entonces se está implementando más temas mobile, más temas online, pero principalmente lo vemos precisamente en lo que es los millennials, en lo que es la gente joven. Entonces, esto ha sido un cambio y hay una encuesta que generó Pricewaterhouse, donde entrevista precisamente a los CEOs de las principales instituciones financieras a través del mundo, y los CEOs le responden, uno de los datos que saca es, el 61% de ellos piensa que más del 60% de sus clientes van a utilizar aplicaciones móviles para poder acceder a sus servicios financieros. Esto de nuevo es una realidad, esto es algo que ya los CEOs de las instituciones financieras a nivel global lo están aceptando y lo están buscando. Esto no es algo que de pronto va a pasar. Y lo vemos principalmente de nuevo porque la gente lo está pidiendo. La gente joven, los millennials lo están pidiendo. Y en particular hay dos cosas aquí que les quiero enfocar dentro de todo esto. Primera, el 33% de los millennials piensan que no van a necesitar un banco en 5 años. Eso se vuelve, de alguna forma, para la gente que está metida en instituciones financieras, da miedo. Y lo otro aquí interesante es, el 50% de los millennials piensan que startups de tech van a cambiar la forma como los bancos prestan sus servicios. Y nosotros precisamente creemos mucho en este punto. Entonces, pero hay un problema muy importante, y es que los millennials no tienen plata. Ciertamente, por ejemplo, Fortune dice que los padres de los millennials, cuando tenían la edad que tienen hoy en día los millennials, tenían 2 veces más la cantidad de plata que tienen los millennials. Entonces son montos mucho más pequeños. En Latinoamérica esto sí que es cierto, ¿no? Y si me salgo de los millennials simplemente a la gente joven, el negocio de asset management en Latinoamérica no es menor, es más grande que el Reino Unido. Si yo me pongo a Latinoamérica, está alrededor de Francia. Si quitamos Estados Unidos, lógicamente, y bueno, Luxemburgo es paraíso fiscal, el negocio del asset management en Latinoamérica no es menor. El crecimiento es impresionante. En los últimos 10 años el crecimiento en Colombia de 1200% en activos bajo administración dentro del negocio de asset management. Las regiones que más ha crecido en el mundo. Y adicionalmente tenemos una población que es predominantemente joven, que ya vimos qué es lo que están pidiendo. Pero con el adicional de no tenemos plata, son cuentas principalmente pequeñas, son cuentas que son principalmente bajas. Y no es muy rentable para instituciones financieras estar atendiendo este tipo de cuentas por medio de gente, por medio de humanos. Lo que hace precisamente que un producto de estos sea tan poderoso. Siguiente tema es, esto de nuevo viene también de Pricewaterhouse, donde una persona de una institución financiera dice, nosotros creíamos que nosotros conocíamos a nuestros clientes, pero los fintechs realmente conocen los clientes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Por qué nosotros? Nosotros, por ejemplo, hoy en día nuestro principal mercado es Brasil, y hoy en día sabemos a qué horas del día la gente está armando sus planes para invertir, por ejemplo, para ahorrar para casa o para retiro. Tenemos una cantidad de información por medio precisamente de Big Data, por medio de Machine Learning, Artificial Intelligence. Esto es algo que está pasando y tenemos nuestro modelo, y ya les voy a hablar un poquito de eso, es B2B.
nuestros partners muchas veces se sorprenden por la cantidad de información que les podemos dar de sus propios clientes. Y llevan ellos 100 años con sus clientes y hay información que no sabían. Pero finalmente también el último punto que les quería hablar es Empowering Investors. Esto se trata también de tener un servicio que sea muy bueno, que no sea solamente una plataforma bonita, que la gente quiera, sino que sea un servicio que sea muy bueno. Y desde ese punto de vista, básicamente lo que hacemos es, por un lado, utilizar metodologías de inteligencia artificial para entender en detalle cuáles son los objetivos y los goles y los objetivos financieros de cada una de las personas. Segundo punto es, no por el hecho de que esté esto todo por medio de tecnología quiere decir que no construimos portafolios totalmente personalizados. Esto es algo que logramos hacer, algo hecho a la medida para cada uno de nuestros clientes, lo cual es algo que es bastante poderoso, es algo que no menor. Y de nuevo, nos enfocamos mucho entonces en metodologías de Machine Learning para lograr esto. Lógicamente también proveer una experiencia de usuario y una interfaz de usuario que sea buena, que sea intuitiva, que la gente la quiera usar. Y finalmente, lógicamente, para que sea un servicio bueno es un tema de lower fees. Y esto sí que es válido, bueno, significantly better product, esto tiene que ver precisamente con los resultados que hemos venido obteniendo versus productos tradicionales. Pero el tema de lower fees, el tema precisamente de cobros menores sí que es importante, precisamente en Latinoamérica, donde los fees de mutual funds todavía siguen siendo muy altos comparados con mercados ya más desarrollados como Estados Unidos. Esto es algo que ya sale en todas las noticias, de nuevo, aquí yo no me estoy inventando nada. Inicialmente tal vez salían menos, hoy en día casi que todos los días en el Financial Times, en el New York Times, en el Economista se está hablando de lo que está pasando. Entonces, y nosotros pues, hablarles un poquito de Alcanza, precisamente hacemos esto, nosotros estamos localizados en Silicon Valley, tenemos también oficina aquí en Colombia, pero algo que se vuelve importante precisamente y es que nuestro modelo de negocios es un modelo que básicamente es B2B. Nosotros hacemos alianzas con instituciones financieras globales, porque creemos básicamente que la disrupción del mercado financiero no se trata de quebrar a las entidades financieras tradicionales y existentes. Se trata precisamente que la podemos apalancar mucho mejor esa disrupción si logramos hacer que estas entidades financieras cambien la forma como están sirviendo a sus clientes porque les va a tocar. No porque nosotros lo queremos, sino porque claramente les va a tocar. La gente se los está pidiendo, es algo que lo esperan y ciertamente a medida que la gente joven, iba a decir nos vamos, ¿no? Se van volviendo más viejos. Pero básicamente ese es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio es un negocio que es B2B, hacemos un producto que le da la cara al consumidor. Hoy en día nuestro mercado principal es Brasil, también ya tenemos un producto en vivo en Colombia y en Estados Unidos y en Taiwán y estamos esperando lanzar entonces también en este año en México, Suramérica, el Reino Unido y Europa. Y básicamente ese tema de que precisamente es B2B nuestro negocio, los quería dejar porque como empecé con la frase de Jamie Dimon, también es interesante ver qué están haciendo las instituciones financieras a través del mundo. No, nuestro punto de vista es que no es que las vamos a quebrar, sino que les vamos a ayudar a cambiar la forma como sirven a sus clientes. Y si vemos precisamente lo que está haciendo JP Morgan, y hoy hemos hablado, yo estoy hablando principalmente de esto, pero si hablamos de digital currency, de lo que acaban de escuchar, si hablamos de lending, si hablamos de la parte de pagos, JP Morgan está invirtiendo en todas estas. Si vemos, todas estas son compañías en las que JP Morgan ha invertido. Lo mismo está pasando con Goldman Sachs, todavía más. Y sobre todo ellos están más invertidos en temas que tienen que ver principalmente con temas de inteligencia artificial. Muchas gracias por los 15 minutos que me dieron. Cualquier pregunta y gusto hablar con ustedes después.